A ver, como sabe, bueno, en primer lugar, bienvenidos al Ateneo de Santander. ¿Qué oigo yo tan mal? A ver, sí. A ver, esto, como saben, concluye hoy el ciclo de las mujeres y las niñas en la ciencia, ¿verdad? Que se conmemoró el 11 de febrero, ¿fue? Sí. Y que se trata de dar visibilidad pues, a las mujeres que en la historia han destacado mucho y sin embargo casi nadie las recuerda. La conferencia del miércoles pasado fue esa, ¿verdad? Bueno, hoy tenemos a Lucía López, que la va a presentar pues, una compañera suya, Ichasco, ¿eh? Entonces, lo dicho, muchas gracias por su asistencia y bienvenidos al Ateneo. ¿Está? ¿Se me oye? Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Bueno, yo lo primero de todo, perdona que te corrijas, me llamo Izaskun, no es Ichasco, no. Izaskun Preciado. Y bueno, hace un par de meses así me invitaron a presentar a Lucía y bueno, pues creo que, bueno, yo fui su directora de tesis doctoral, con lo cual estoy orgullosísima de estar aquí presentando a Lucía. Pero bueno, lo primero de todo quería dar las gracias al IZCA y al Ateneo, porque creo que estas charlas del ciclo Ateneas son muy importantes para visibilizar el trabajo que hacemos las científicas. Y luego además habéis generado un espacio que creo que es muy importante, combinando la ciencia y la divulgación, que es fundamental para las generaciones futuras, crear referentes femeninos. Y bueno, pues Lucía, ¿qué decir de Lucía? Lucía nuestro vínculo empezó hace más de 10 años, incluso antes de que acabase la tesis doctoral, o sea, la carrera. Ella empezó viniendo a nuestras campañas oceanográficas, ayudándonos, echándonos una mano bueno, abriendo los estómagos de los peces que usamos para ver qué es lo que comen y que es una parte de nuestras líneas de investigación. Y ahí se generó un vínculo que sirvió pues, para conseguir una beca para que hiciese su tesis doctoral en el Oceanográfico de Santander. Y a partir de ahí, pues bueno, ella ya generó sus propios, ya voló de aquí y empezó a iniciar un periplo por diferentes instituciones nacionales y extranjeras y a crear su propia red de colaboradores, y le ha servido pues, para multitud de actividades de I+D, de investigación y desarrollo, pues organizando y coordinando seminarios, talleres, conferencias, proyectos internacionales, etc. Otra cosa que me gustaría destacar de Lucía es su compromiso con la divulgación, porque realmente ella es la divulgación y la formación también de investigadores. Esta charla es uno de los ejemplos, ¿no? de este compromiso de Lucía. Ahora Lucía ha vuelto, digamos, después de esos viajes por fuera, nacionales y extranjeros, en el extranjero, ha vuelto a Santander. Tiene ya bueno, pues su puesto de funcionaria, ya es científica titular, y aquí en el Oceanográfico de Santander. Y trabaja, todas sus líneas de investigación están enmarcadas dentro del grupo de investigación que se llama, bueno, ahí no está ahí, bueno, diagnóstico de la interacción del clima, las presiones humanas y los ecosistemas. Y ya, bueno, por último, así como a título personal, sí que me gustaría decir que, bueno, estoy muy, muy orgullosa de presentar aquí a Lucía, porque aparte de ser una brillante investigadora, es una magnífica compañera. Y luego, bueno, he seguido toda su carrera profesional y he de confesar que Lucía es el claro ejemplo de la alumna que supera a la maestra. Y estoy súper orgullosa de esto, porque creo que las nuevas generaciones vienen pisando muy fuerte y es que estoy firmemente convencida de que es lo que tiene que ser. Y ya está. Lucía. Pues muchas gracias, Izaskun. Me he sonrojado un poquito. Y muchas gracias. Yo también quería empezar agradeciendo, bueno, además de Izaskun, por la presentación, al IFCA, a la Universidad de Cantabria y al Ateneo por este ciclo de conferencias que bueno, que he tenido el placer de disfrutar también aquí como oyente y la verdad que ha habido unas ponentes fantásticas estas últimas semanas. Si alguno no habéis podido venir a verlas,
Las charlas están en el canal de YouTube del Ateneo y os recomiendo mucho que las veáis porque de verdad han sido muy interesantes y a la vez muy divertidas. La verdad que está el nivel por las nubes. Y, y bueno, pues la charla que voy a dar hoy se llama Una epidemia de pezqueñines. Este es el título corto, digamos. El título largo que me gustaría haber puesto es Una epidemia de pezqueñines o por qué los peces en el mar son cada vez más pequeños. Y bueno, pues igual alguien se está preguntando si de verdad los peces en el mar son cada vez más pequeños. La respuesta corta es sí. Y la respuesta larga tardo más o menos 1 hora en darla, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ello. Bueno, como decía Izaskun, el tema de la charla está muy relacionado con los trabajos que hacemos desde el grupo de investigación, que se llama Diagnóstico de la interacción entre clima, presiones humanas y ecosistemas marinos. Entonces, esta relación es muy compleja, ¿no? Aquí estamos trabajando por desentrañarla y pues no es fácil. Ya contaré algunos detalles de por qué nos cuesta tanto. Y bueno, pues ya da unas pistas también de las cosas de las que voy a hablar en esta charla. Y voy a empezar por la pesca en concreto, pues porque por algo hay que empezar y porque además el título de la charla incluye a los pezqueñines, que creo que todos o casi todos estaréis familiarizados con ellos por este anuncio que fue súper mediático del From de los años 80, que lo vamos a recordar ahora, porque me han ayudado aquí los compañeros del Ateneo a ponerlo en la presentación. Así que vamos a ello. Sigue ahora una revisión del 85, pero bueno, dura medio minuto solo, ¿eh? Bueno, seguro que todos lo recordabais. La verdad que es un concepto que se nos ha quedado bien grabado. Y bueno, en relación a los pezqueñines y a las tallas mínimas es interesante. Veis que los anuncios, el primer anuncio es del 83, el del 85 se estuvieron reponiendo durante cerca de una década. Pero la primera regulación a nivel estatal de tallas mínimas es del 95. O sea, hasta el 95 no había una regulación a nivel nacional que dijera cuál es la talla mínima de los peces que se podía pescar. Entonces, ¿cómo empezaron estos anuncios, ¿no? Tan pronto, en el 83? Pues era una época en la que estábamos transicionando para integrarnos en la Unión Europea, ¿no? Era una época en la que ya se estaban pidiendo que diéramos pasos para esa incorporación. Y además es una fecha muy señalada porque en el 1983 fue cuando se implementó por primera vez la política pesquera común, una legislación a nivel europeo que regulaba los derechos de pesca de los distintos países, como que se cedían, los países cedían derecho, bueno, cedían la gestión a la Unión Europea. Entonces, bueno, pues es una época a nivel de gestión de pesquerías donde empieza a haber movimientos y sobre todo a nivel culinario, ¿no? O gastronómico. En España siempre ha habido una cierta apreciación por los peces de pequeño tamaño y esto era algo pues que había que empezar a crear conciencia de la necesidad de proteger a estos pezqueñines. No sé si os habéis fijado en el anuncio, que había en la parte de abajo una pequeña frase que decía, creo que era una pescadilla, ¿no? De 60 gramos hoy, dentro de 2 años pesará 2 kilos. Y eso es porque estos peces, cuando son pequeños, bueno, todos los peces, cuando son pequeños es cuando más crecen, ¿no? En un periodo, si tenemos un poco de paciencia, en muy poco tiempo, pueden aumentar mucho su biomasa, y esto es lo que ponían de manifiesto en el anuncio. Pero hay otra razón también para proteger los pequeñitos, que es un axioma dentro de la ecología pesquera,
que es el principio de mínimo una reproducción, que en inglés suena, bueno, en inglés todo suena como más técnico, ¿no? Que es spawn at least once. Y lo que dice es que si aseguramos que todos los peces llegan al menos a reproducirse una vez antes de ser susceptibles a la pesca, vamos a asegurar la viabilidad de las poblaciones, vamos a asegurar que las poblaciones puedan subsistir. Bueno, aquí veis el icono ahora un poquito reformado ya del pececito con el chupete, ahora ya es un pequeño metro. Y bueno, esto es un principio muy importante y que ha sido clave en asegurar el éxito de un montón de pesquerías a nivel mundial. Y aunque es una condición necesaria, no necesariamente es una condición suficiente. Lo que quiere decir que si se toma solamente esta medida, pues no podemos asegurar realmente la viabilidad de las poblaciones. Y bueno, hay muchos, como decía, hay muchos ejemplos de éxito en las que estas tallas mínimas, junto con otras medidas, han dado lugar a que poblaciones que estaban en declive hayan podido mejorar sus abundancias y ser más sostenibles en el tiempo, las pesquerías. Pero bueno, no es el tema de la charla y tampoco me quiero detener mucho, pero sí que hay un ejemplo que me encanta y que me gustaría mostrar de cómo la talla mínima fue clave en asegurar la viabilidad de una población, y es el atún rojo. El atún rojo, bueno, me encanta por dos razones. La primera es que es una especie muy global que vive entre muchos países, la gestión es muy complicada. Y la segunda es que es uno de los temas de trabajo del proyecto Planet Tuna, que veis aquí abajo, que es un proyecto de compañeros del Centro Oceanográfico de Baleares y que hacen estos fantásticos infogramas explicándolo todo. Entonces, para dar así como unas pinceladas, las capturas de atún rojo estaban disminuyendo mucho a finales de los 80 y hubo una alarma social muy grande con las ONGs poniendo el grito en el cielo. Y entonces el organismo que regula las pesquerías de túnidos a nivel mundial, que es el ICCAT, en 2007 decidió implementar un plan estratégico de recuperación. Y una de las medidas, o la medida central de ese plan, era el límite de peso. Como veis aquí, los pezqueñines de atún son de 30 kilos. O sea, no es el pezqueñín que tenemos todos en mente, sino otra cosa. Pero bueno, esto no hubiera sido suficiente si no se hubiera tomado otras medidas, como se ven por aquí arriba, vedas restrictivas, un control más estricto de la pesca ilegal, y luego además en este caso pues hubo una pequeña ayudita por parte del clima, ¿no? Y aquí se ve una vez más, empezamos a ver la relación también clima-pesca, con unos años más cálidos que favorecieron que la supervivencia de las larvas y de los pequeñines de esta especie. Entonces, como decía, la talla mínima fue clave, pero solo la talla mínima pues no hubiera dado los mismos resultados. ¿Cómo protegemos a los pequeñines? Pues bueno, esto es muy intuitivo. Yo creo que todos lo tenemos en mente. Si tenemos, o sea, por ejemplo, pensando en las redes de pesca de arrastre, que son redes que no son muy selectivas, si vamos aumentando el tamaño de la red, pues cada vez vamos pescando peces más grandes. Entonces, si ajustamos el tamaño a coger solamente los que ya han madurado, pues es la forma de es la forma de no capturar a los pequeños. Esto también tiene algunos efectos, pues igual indeseados, como que las especies más grandes de los ecosistemas son las primeras que se pescan, son las que más se pescan. Y esto puede dar lugar a que a la larga, con presiones de pesca muy grandes, las especies de mayor tamaño vayan desapareciendo del ecosistema, un poco siguiendo esta línea, simplificando mucho lo que son los ecosistemas marinos y llegando a tener especies de menor tamaño, ¿no? Disminuyendo por los cambios de abundancias relativas de las distintas especies. Pero también tiene un efecto, bueno, aquí vemos cambio de especies. También puede tener un efecto a nivel de una sola especie, ¿no? Cuando estamos capturando los individuos más grandes, a los pequeñitos les dejamos pasar, pero los más grandes les capturamos.
los peces tardan un tiempo desde que son pequeñines, son inmaduros, hasta que llegan a tener los tamaños más grandes. Entonces, si continuamente estamos capturando los que se acaban de reproducir, nunca vamos a dar tiempo a que lleguen a tener esos tamaños grandes. ¿Y esto por qué es importante? Pues bueno, pues porque las grandes reproductoras son importantes para las poblaciones. Las grandes reproductoras en inglés, una vez más, se llaman BOF. BOF viene de Big Old Fat Fecund Female Fish, que en español viene a ser algo así como grandes viejas gordas fecundas. Parece que no es un nombre muy atractivo, pero para los y las peces esto es un piropo. Y es un piropo por dos razones. La primera razón es que los peces nunca dejan de crecer a lo largo de su vida. No es como nosotros que llegamos a una talla y nos estancamos. Ellos al principio crecen mucho, como decían en el anuncio, ¿no? Doblan, en 2 años pueden doblar su peso, mientras que cuando ya van siendo más mayores, cada vez van creciendo menos, pero siguen toda su vida creciendo. Y otra cosa que hacen los peces durante toda su vida, bueno, las peces en este caso, es poner huevos o reproducirse. Esto lo hacen los dos sexos. Y no bueno, os imaginaréis, ¿no?, que un pez o una pez muy grande pues pone muchos más huevos que un pez pequeño. Pero no solamente pone, bueno, no solo pone muchos más, sino que pone desproporcionadamente más. Entonces, por poner aquí un ejemplo del bacalao, que es una de las especies que mejor conocemos, su biología, pues porque es una especie del norte, ¿no?, de países ricos que invierte mucho en investigación. Un bacalao de 30 kilos pone aproximadamente el mismo número de huevos que 37 bacalaos de 2 kilos. O sea, hace falta 74 kilos de bacalaos pequeñitos para tener el mismo número de huevos que pondrían solo 30 kilos de un solo bacalao grande. Y no es solamente una cuestión de número, sino que los huevos que ponen las BOF, estas hembras grandes, fecundas, todo eso, son más grandes y son de mejor calidad. Eso significa que tienen más lípidos, tienen una mayor calidad nutricional. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque cuando los huevos eclosionan, las larvitas tardan un tiempo en poder abrir la boca y empezar a alimentarse. Y durante ese tiempo se están alimentando de lo que había en el huevo, de lo que le había dejado su madre, ¿no? Entonces, que haya una gotita lipídica más grande o que sea más nutricional, que tenga más ácidos grasos, pues lo que hace es que la probabilidad de supervivencia de las larvas aumenta. ¿Qué pasa cuando quitamos las BOF del ecosistema, cuando pescamos y nos llevamos a todas las grandes? Pues que no damos tiempo, como decía, a que puedan volver a formarse, ¿no? Dejamos una situación con muchos peces pequeños que a la larga, cuando se reproducen, pues siguen dando peces más pequeños. Y de esta forma también, a nivel de una sola especie, una pesca muy intensiva puede ir disminuyendo el tamaño de las poblaciones, el tamaño de los peces individual. A esto se le llama evolución inducida por las pesquerías y es un tema, bueno, pues muy interesante también, porque siempre hemos pensado en la evolución como algo casi en términos geológicos, ¿no? Como que hacen falta muchos años para ver un cambio en cualquier especie. Y sin embargo, en este caso, con presiones pesqueras fuertes, estamos viendo estos cambios en tamaño de las especies en el marco de unos pocos años, de una década, de 2 décadas. O sea, es algo que estamos viendo durante nuestras carreras profesionales. Es muy interesante, también asusta un poco. Entonces, esto no complementa a lo anterior que había dicho, o sea, con la selección por parte de los artes de pesca no solamente disminuye el tamaño porque las especies más pequeñas se ven favorecidas, porque no se las captura, sino también porque dentro de cada especie los individuos pueden ser cada vez de un tamaño más pequeño. ¿Cómo las protegemos a las BOF? Porque bueno, vemos que son muy importantes, habrá que hacer algo para protegerlas. Pues hay distintas medidas que se pueden tomar, medidas de gestión. Una de ellas es las reservas marinas. Las reservas marinas son como reservas de pesca, son zonas cerradas a la pesca y el efecto que tienen es que, son como reservorios, pues bueno, se llaman reservas.
las especies se multiplican dentro de estas zonas. Como no tienen estos sesgos, no hay pesca, alcanzan tallas mayores y en la zona adyacente, alrededor del área marina, de la reserva marina, perdón, se ven mayores abundancias y se ve que las especies, los individuos, tienden a ser más grandes. Aquí cuantificaban en esta revisión a nivel global que de media son un 28% más grandes. Otra medida que puede servir para proteger es, bueno, pues no todas las artes de pesca son igual de selectivas. Aquí, por ejemplo, en esta figura de aquí, se ve el palangre, ¿no? Y el palangre realmente está muy ajustado el tamaño de peces que captura al tamaño del anzuelo. Con tamaños de anzuelo más grandes se seleccionan peces más grandes, con tamaños de anzuelo medianos no se cogen ni los muy pequeños ni los muy grandes, ¿no? Otra forma que puede haber, lo que pasa es que esto bueno, no está muy implementado para evitar coger las grandes reproductoras, pero sí que hay métodos de selección que, por ejemplo, aquí vemos, pues esto sería como un esquema de una red de pesca y aquí tiene una pequeña ventanita que permite que algunas especies de mayor tamaño salgan. Estos se llaman dispositivos de exclusión y están bastante estudiados para mamíferos marinos, para tortugas, para especies que son muy vulnerables, están protegidas y no se pueden pescar. Pero bueno, de momento lo que son las grandes reproductoras son el trofeo, ¿no? El premio, lo que todo el mundo quiere capturar y lo que tiene mayor valor en el mercado. Bueno, y aquí quería hablar también de la pesca balanceada y equilibrada, que es otro método, sería otro método de proteger a las BOF igual, pero esto no deja de ser algo de lo que se ha hablado mucho en ecología pesquera, pero que es un método teórico, ¿no? Como si en vez de coger siempre los individuos más grandes, ¿por qué no cogemos lo mismo de todos? Y así dejamos quitamos un poquito de todo y dejamos la estructura del ecosistema igual, porque como todo se mantiene, ¿no? Como no hemos alterado la estructura de tamaños, pues seguirá funcionando del mismo modo. Esto que, bueno, como digo, se ha hablado mucho en la literatura científica, pero por un lado es muy difícil de implementar, porque ¿qué arte de pesca usas para coger absolutamente lo mismo de todo? ¿Sabes? En proporción a su abundancia. Y por otro lado, tampoco es así como funcionan los sistemas naturales, como funciona la naturaleza. Y es que la naturaleza, lo que es la selección natural, como funciona es dentro de, si yo soy un depredador, ¿no? Dentro del rango de tamaños que puedo consumir, voy a intentar consumir aquello que me da más energía y que me es más fácil capturar, en lo que gasto menos energía para cogerlo, digamos, para poderlo comer. Entonces, siempre dentro del rango de tamaños voy a intentar coger lo que se mueve más despacio, las especies más pequeñas o aquellas que crecen, aquellos individuos que crecen lentos, que están despistados, que están enfermos. Así funciona la selección natural, así se van las especies mejorando la especie, ¿no? Porque los individuos más débiles, más pequeños, son los que se van comiendo dentro del ecosistema. Sin embargo, nosotros funcionamos justo al revés. Nosotros siempre tendemos a capturar las especies mayores, las que están más en mejor condición, las que están más... Entonces, la pesca balanceada, aunque teóricamente se haya escrito mucho sobre ella, tampoco haría que funcionáramos igual que los propios ecosistemas. Y esta selección por las presas más grandes no es algo tampoco a nivel de la evolución humana, no es algo reciente, siempre ha sido así, o bueno, siempre desde que tenemos al menos información. Por ejemplo, aquí en este libro hablan de un yacimiento de la Edad Media en las Islas Orkney y ya hace 500 años se pescaban bacalaos de un metro. O sea, se tendían a coger los bacalaos más grandes de la población. Y aquí, por ejemplo, pues vemos el ejemplo de una almadraba, que es un método de pesca tradicional de atún en el Mediterráneo y que lleva en uso, pues creo que casi 3.000 años. Y siempre el objetivo ha sido capturar también atunes de gran tamaño. O sea, no cogían atunes pequeños. Sin embargo,
que hayamos siempre intentado coger los peces más grandes no ha hecho disminuir el tamaño hasta que no hemos empezado a pescar mucho, hasta el siglo pasado, hasta mediados del siglo pasado, cuando las pesquerías se industrializaron y pues el impacto ya empezó a ser muy grande. ¿Qué estamos viendo en nuestros ecosistemas? Aquí en el Cantábrico, por ejemplo. Bueno, pues esto lo estamos estudiando bastante dentro de un proyecto que se llama de las estrategias marinas de España, del proyecto ESMARES, en el que estamos desarrollando y monitorizando los ecosistemas para ver el estado ambiental de los ecosistemas marinos. Y una de las cosas en las que trabajamos nosotros en el grupo es las relaciones entre especies, cómo cambian, y observamos durante mucho tiempo esta disminución en tamaños, esta disminución en el nivel trófico, hasta llegar a un punto intermedio, digamos. ¿Qué estamos viendo en los últimos años? Pues una pequeña reversión. Estamos viendo que las cosas parecen estar mejorando ligeramente. ¿Y a qué se debe esto? Pues a que en nuestra zona la presión pesquera ha disminuido mucho. Desde los años 90, mediados de los años 90 ha disminuido mucho, y esta disminución de la presión la estamos viendo en términos de que especies que eran poco abundantes, poco frecuentes en el sistema, estamos viendo que están aumentando su abundancia. Bueno, y falta el otro, de la triada, falta el otro impacto, que es el clima. El clima o el cambio climático, en este caso el aumento de la temperatura, también sabemos que tiene un efecto en el tamaño de los peces, y voy a intentar explicar ahora lo mejor posible por qué. En la temperatura del agua sabemos que está aumentando, en nuestra zona está aumentando unos 0,02 grados por año, que puede parecer poco, porque al final harían falta como 50 años para aumentar un grado, pero hay que tener en cuenta que los peces no son animales como nosotros, son ectotermos. Esto significa que no regulan su propia temperatura, dependen mucho de la temperatura del ambiente. Entonces, con un pequeño aumento de temperatura, ya aceleran su metabolismo. O sea, ya todo su cuerpo, digamos, aumenta a la vez que la temperatura del ambiente. Al aumentar el metabolismo, al acelerarse, digamos, pues aumentan el consumo de oxígeno. Y se produce la paradoja de que este aumento de la temperatura, que les está haciendo respirar más rápido, también hace que disminuya la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Entonces, a la vez que ellos tienen que respirar más rápido o que consumir más oxígeno, tienen menos oxígeno disponible. Y esto pues no ayuda, digamos. Otra de las consecuencias que tiene este aumento del metabolismo, ¿no? Al acelerar el metabolismo, aceleran todas sus funciones vitales. Los peces aceleran su crecimiento, aceleran su reproducción, se reproducen antes, se mueren antes, ¿no? Un poco como los rockeros, de vive rápido y muere joven, ¿no? Y también llegan a una talla menor al final. Esto, llegar a una talla menor, en cierto modo les favorece, porque las branquias de los peces, por poner así un poco el símil, son un poco como los ojos de los humanos. Bueno, no se parecen en nada, pero a nivel de tamaño sí. Entonces, nosotros, si veis a un bebé y una persona adulta, el tamaño cambia mucho, pero lo que es el globo ocular cambia poco, ¿no? O sea, los ojos, por eso los bebés tienen esos ojazos siempre. A los peces les pasa lo mismo, pero con las branquias. Cuando son pequeños tienen unas branquias muy grandes, y a medida que crecen, el pez crece mucho, pero la branquia crece poco. Y la superficie de la branquia es lo que le da la capacidad de intercambiar oxígeno con el agua. Entonces, cuanto más grandes son, esa branquia tiene que trabajar mucho más para dar oxígeno a todo el cuerpo, porque la branquia no crece mucho, lo que crece es el animal. Entonces, tener tamaños más pequeños les favorece. ¿Cómo estudiamos nosotros, o cómo se estudia, ¿no? ¿Cómo estudiamos nosotros estos cambios en los peces con la temperatura? Pues es bastante complicado. En los años 90 se hicieron un montón de experimentos cogiendo peces de la misma población, poniéndolos en 2 tanques,
uno a 15 grados, otro a 20 y a ver qué tal les iba. Y aquí es donde se empezaron a ver estos efectos de la temperatura a nivel de, pues este vive más, este crece menos, ¿no? O sea, y eran efectos consistentes, independientemente del pez que cogieran, de la especie y de la población, veían más o menos siempre los mismos efectos. Pero claro, con una diferencia de temperatura muy grande, de 5 grados, de 8 grados. Sin embargo, lo que tenemos a día de hoy, como he dicho antes, es 0,02 grados por año. Claro, hacer un experimento así en el medio natural y esperar a que te suba a 4 grados la temperatura, bueno, ya apaga y vámonos, ya no hay nada que hacer para entonces. Entonces, bueno, lo que intentamos hacer, lo que se hace mucho en ecología, son sustituciones de espacio-tiempo. Es como nosotros no vamos a esperar a que suba la temperatura a 4 grados, porque a saber, igual ya no estamos aquí. Así que vamos a buscar una zona en la que haya un gradiente de temperatura muy grande y vamos a buscar la misma especie y a ver si es en un sitio es más grande que otro, si vive más, si crece más rápido, si pone más o menos huevos. Entonces aquí estos son dos ejemplos, uno del Mediterráneo, que veis qué gradiente de temperatura tiene, ¿no? Pues eso, de 10 grados casi, desde la zona más fría a la zona más cálida. Y este de aquí es de la costa de Australia, que también tiene un gradiente de temperatura muy grande. Y son ejemplos en los que se ha visto cómo la temperatura afecta al tamaño de los peces. Se ha visto a nivel espacial, pero esto nos da una idea de qué va a pasar cuando la temperatura vaya aumentando, en el mismo punto vaya aumentando año tras año. No es perfecto, pero es lo mejor que tenemos. La temperatura, igual que la pesca, afecta a dos factores dentro del tamaño. Primero, que las especies más longevas y más grandes son más vulnerables al aumento de temperatura y también tienden a disminuir sus abundancias, mientras que las más pequeñas y de vida más rápida, más corta, tienden a aumentar sus abundancias. Eso hace disminuir el tamaño de la comunidad. Y también dentro de la propia especie, como hemos visto, pues se ven favorecidos los que crecen rápido, ¿no? Los individuos que crecen más rápido, que alcanzan tamaños más pequeños. Aquí, por ejemplo, bueno, por poner un ejemplo de cuáles serían estos ganadores o perdedores, pues tenemos aquí a la cabra de altura, en la parte de abajo, que sería un perdedor claro, es una especie que puede llegar a vivir 40 años y que crece bastante despacito. Y sin embargo la sardina, ¿no?, que es una especie que vive rápido y bueno, que vive unos pocos años y que crece muy rápido, pues sería un ejemplo de especie ganadora. Dentro de esto, bueno, pues cada especie tiene sus singularidades, pero en general lo que esperamos ver es un cambio de especies, con más especies de vidas cortas y menos especies de vidas largas y de tamaños grandes. Y además, como decía, pues la disminución de tamaño dentro de cada población, dentro de cada especie. ¿Cómo afecta esto al tamaño? Pues tenemos dos presiones, por un lado la presión pesquera y por otro lado el calentamiento, que van empujando en la misma dirección. Entonces, ¿cómo sabemos qué porcentaje del cambio se debe a una y qué porcentaje del cambio se debe a otra? Pues no lo sabemos. Es difícil de saber. Es una de las cosas que estamos intentando averiguar, pero es muy difícil desentrañar dos efectos que están empujando en la misma dirección. Entonces, ¿cómo lo estamos intentando? Pues aquí, por ejemplo, en un proyecto que terminamos recientemente, que es un proyecto Badapes, lo que intentamos es con las campañas, con los datos que hay históricos de abundancias de las comunidades, de las especies en las comunidades. Aquí cada puntito que veis en el mapa sería una pesca que se repite año a año. Entonces, en ese punto en concreto podemos ver qué especies hay y qué abundancia tienen cada año y cómo van cambiando año a año. Y además, comparando espacialmente, como decía, pues podemos ver también pequeñas diferencias espaciales. Esto lo que nos hace es tener pues un rango muy amplio de impactos de la pesca y de temperaturas que pues podemos intentar ver mezclando los patrones espaciales y los patrones temporales si sacamos algo en claro. No es fácil, y de hecho los resultados pues tienen muchos peros.
Pero una de las cosas que vemos, por ejemplo, en el Cantábrico es que, como decía, el tamaño de medio de las comunidades, de todos los peces en su conjunto, parece que ha aumentado varios centímetros. Y esto lo que pensamos que se debe es a que la presión pesquera se ha relajado. Como cada vez se pesca menos, el tamaño es más grande. La temperatura, en este caso en el Cantábrico, no va aumentando y tiene un efecto, pero bueno, parece que esta disminución en la presión pesquera ha pesado más. ¿Qué vemos en el Mediterráneo? Pues justo lo contrario. Lo que vemos es que el tamaño medio de las comunidades disminuye varios centímetros. La temperatura, la tasa de aumento de temperatura en el Mediterráneo es más grande que en el Cantábrico. Y allí, en esta zona de aquí, la presión pesquera en las últimas 3 décadas se ha mantenido bastante constante. Entonces, parece que en este caso, pues está claro que va a ser la temperatura. Y adentro de cada especie vemos también esta disminución de tamaño. Pues sí, esto no es algo que, bueno, voy a enseñar algunos resultados que no son nuestros del oceanográfico, pero vamos, que son de aquí, del Cantábrico. Y en este, por ejemplo, en este trabajo de Fernando Taboada, de un compañero de ASTI, se ve como el peso de cada anchoa, o sea, el peso de la anchoa a cada edad ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Si veis, las anchoas que tienen un año, en los años 90 pesaban cerca de 15 gramos, mientras que ahora están cerca de 10. Las anchoas, las más grandes, las de 3 años, pesaban más de 30 gramos en los 90, mientras que ahora están cerca de 20. Igual os estáis preguntando, bueno, pues si has dicho que no se puede desentrañar cuál es el efecto del cambio climático, de la temperatura y cuál es el efecto de la pesca, ¿cómo sabemos que esto es la temperatura? Bueno, pues creemos que es la temperatura porque la pesca en este caso no ha aumentado. Entonces, si tenemos, de hecho, ha disminuido. Entonces, lo único que podría estar causando esta disminución en el tamaño es la temperatura. Otro ejemplo, que no es con tamaños, pero con algo que está relacionado. Este es un trabajo de Damini Alojo, también de hace un par de años, que creo que ahora está trabajando en CETMAR, en Vigo, sobre la merluza. La merluza no sabemos cuál es la talla máxima, pero sabemos cuál es la talla a la que se reproduce. Lo han estudiado ellos, bueno. Y vemos que la talla a la que se reproduce en las hembras, bueno, ha ido variando, pero no está claro ningún patrón. Pero en el caso de los machos, la talla a la que se reproduce ha caído en picado. Que haya caído la talla a la que se reproduce por primera vez, ¿eh? Esto significa que está viviendo más rápido. Es esto de vive rápido, muere joven. Pues muy probablemente esto esté relacionado con un menor tamaño final, ¿no? Porque si se está reproduciendo más rápido es porque está acelerando todo su crecimiento. Una vez más, ¿cómo sabemos que esto es por la temperatura y no por la pesca? Pues no, de momento no podemos estar seguros, pero una vez más, esto es un trabajo del Mar Cantábrico y Galicia, y es una zona en la que la pesca no está aumentando, sino disminuyendo. Entonces, este patrón difícilmente se va a poder imputar a la pesca. Bueno, y igual algunos estáis también pensando, ¿esto solo en los peces o pasa en todas las especies, que el tamaño disminuye con la temperatura? Pues que se acelere el metabolismo es algo que pasa en todas las especies. Pero como decía, las especies más grandes son aquellas que se ven más impactadas, ¿no? Dentro de los peces más grandes que viven más tiempo son los que tienen un impacto más grande de la temperatura en su tamaño y por lo tanto las presas de estos peces pues también se ven afectadas pero menos. Entonces, mientras la disminución que se espera de tamaño en los peces es entre para finales de siglo sería entre un 20 y un 30%, siguiendo las predicciones de cambio de temperatura. En el caso de sus presas, la disminución de tamaño va a ser mucho, mucho menor. Lo que también sabemos es que con este aceleramiento de metabolismo cada vez van a necesitar comer más. No solamente necesitan consumir más oxígeno y respirar más rápido, sino que necesitan más alimento. Entonces, bueno, aquí tenemos muchas dudas y es un campo de investigación, pues, para los que nos gusta esto, apasionante, intentar saber qué va a pasar, ¿no? Si realmente cuando necesitan consumir más presas van a intentar consumir presas de mayor tamaño,
no voy a comer más, pero voy a comer cosas más grandes que me den más energía, o si por el contrario van a intentar comer aquello que es más abundante aunque sea más pequeño. Esto es un tema que estamos empezando a trabajar en el grupo también, dentro de un proyecto que ha salido mal escrito, pero que se llama Forage. y bueno, que tiene muchas implicaciones a nivel de ecosistema, porque realmente que la relación de tamaños entre un predador y su presa, que puede parecer que que es algo no tan importante, determina cuánta de la energía de los productores primarios de las algas puede llegar a producir biomasa en el ecosistema. Esto es un factor clave en explicar la productividad de los ecosistemas. Y bueno, pues espero dentro de unos meses o de un año poder contar más cosas de estas. Y nada, aquí ya termino. Y para terminar sí que quería hablar de un pequeño proyecto que estamos llevando a cabo desde el centro, que se llama Mimar, y es un proyecto que llevamos con mucha ilusión para fomentar un poco las actividades de divulgación que ya veníamos desarrollando desde hace años. Y bueno, pues además de charlas y actividades para distinto tipo de público, estamos desarrollando estos carteles, como este que veis aquí, con carácter mensual, que están distribuidos por un montón de pescaderías y de puntos de venta de pescado fresco, explicando un poco la biología y la ecología de distintas especies de interés comercial. Igual lo habéis visto ya en alguna pescadería y bueno, pues durante los próximos 12 meses tendremos uno al mes. Y así, muchas gracias a todos por vuestra atención. Claro, si quiere hacer alguna pregunta, pues que levante la mano e intentaremos resolver. Sí, tengo dos preguntas. Mencionaste que los estudios se han hecho a través de varias décadas, pero me pregunto si existen estudios más históricos como los de Jeremy Jackson en Estados Unidos, estudios de poblaciones hace 200, 300 años en el mar Cantábrico, si no tenemos los datos para eso. Y la segunda pregunta es si se puede usar poblaciones de pájaros como los alcatraces o pardelas para estimar poblaciones o la salud de las aguas o tal. Gracias. Pues que yo tenga constancia, no hay, en relación al tamaño al menos de los peces, no hay estudios históricos que abarquen tanto tiempo. Sí que hace relativamente poco se usaron datos de desembarcos históricos por un compañero del centro, por Antonio Ponzón. Hizo un trabajo muy bonito sobre los cambios en la pesca, en los desembarcos y también a nivel de consumo, ¿no? en el último siglo, pero más atrás del último siglo, que yo sepa, no. Pero bueno, no sé si aquí hay unos cuantos compañeros del centro que han venido a escuchar cosas que ya sabían. Muchas gracias. Igual tienen algo que decir sobre esto, ¿no? Y sobre la segunda pregunta, si se pueden usar aves marinas para definir el estado ambiental de las aguas, se están usando dentro de este proyecto de estrategias marinas. Hay un grupo dedicado a los depredadores apicales, que incluye tanto mamíferos marinos como aves marinas, y es uno de los aspectos que se está monitorizando para poder definir si hay un buen estado ambiental de los mares o no.
grupo de predadores apicales, no sé. No, o sea, el proyecto se llama Estrategias Marinas, no sé si te referías a eso. Es una directiva, pero esto viene de una directiva europea que todos los países miembros están obligados a cumplir, en la que lo que dice es que el objetivo es llegar al buen estado ambiental de los mares. Y hay una serie de indicadores, y dentro de esos indicadores que se han desarrollado, pues se utilizan pues desde mamíferos marinos, peces y cefalópodos, y también aves. Buenas tardes. Bueno, Hola, me buenas. ha interesado mucho y vivo mucho lo de la pesca. Pero hay un factor en el que yo siempre he oído a los pescadores que son las vedas. Las vedas. Las vedas y los tamaños también hay que tenerlo en cuenta. Pero cada mar tiene su tamaño. Yo creo mucho más en las vedas y en los momentos de reproducción que en los tamaños. Sí. Y yo creo que todo eso se debe tener muy en cuenta, porque además ya lo dice de la forma ahora, por ejemplo, la primavera se ve llegar, se va el invierno frío y cruel, se va el chicharro, se va el verder, llega el bocarte. Estamos entrando en el bocarte, que es cuando está creciendo. Pero en lo del tamaño, no, porque es muy irregular. Por ejemplo, atunes aquí de más de 25 kilos no se ha pescado nunca, ninguno. En el Cantábrico, esos atunes grandes son en el Atlántico profundo y en el sur de España, pero aquí los bonitos, es un atún blanco, es una de las especies, pues tiene su tamaño. Y yo creo que tenéis que tener mucho en cuenta los momentos de reproducción. Y para eso están las vedas, sobre todo en los peces pelágicos, los que vienen en cardúmenes tan enormes que o se comen o se pierden. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Era un comentario. No he hablado de ello, no. Sí. Sí. No he hablado porque, bueno, al final me iba mucho tiempo en hablar de cómo proteger a los pequeñines, pero realmente las reservas marinas, que sí que he hablado de ellas, aquí en el Cantábrico no tenemos ninguna reserva de pesca. Lo que se hace para proteger a los pequeños, efectivamente, son las vedas, ¿no? Durante un periodo de tiempo en el que esa especie se está reproduciendo, se deja de pescar y se vuelve a pescar otra vez cuando ya se cree que ha alcanzado ese tamaño mínimo, ¿no? Esa primera reproducción. El ejemplo del atún que daba era el atún rojo, no, que es más grande, pero sí es verdad que aquí más de 25 kilos es difícil. Bueno, muchas gracias por el comentario. Sí. Buenas tardes y muchas gracias, me ha gustado mucho la charla. Quería preguntarte, has hablado de evolución y de evolución no a tiempo geológico, sino más presente. Entonces quería preguntar si es posible también que el tamaño en disminución que, por ejemplo, estáis viendo aquí en Cantabria puede deberse a que por presiones pasadas, aunque suene un poco fatalista, se modificara la evolución de la especie y eso llevara a que ahora no puedan alcanzar tamaños tan grandes. Ya no solo clima, temperatura y presión pesquera, sino que ya la evolución de la especie en sí ha podido modificarse. Vale. Yo, o sea, no es el tema que más controlo, pero por lo que sé, la evolución de las pesquerías no se ha determinado todavía nunca que haya dado lugar a cambios genéticos, digamos, en el ADN. Lo que es una evolución epigenética. Es como que se producen esos cambios, pero realmente el ADN de la especie no se ha modificado. Lo que significa que probablemente el cambio pudiera ser reversible si se volvieran a dar las condiciones iniciales. Pero sé que ha habido estudios que han intentado encontrar estos cambios si tenían una raíz más evolutiva, como entendemos la evolución, ¿no? de cambios en el genoma, y no lo han encontrado.
Pues está. Y nada, que daros las gracias, ¿no? A Arizka y a vosotras ahora, pero a todas las que han intervenido en el ciclo, y que efectivamente hay mujeres científicas y muy importantes y muy preparadas como ellas, y que lo que tiene que crear pues es un efecto de... Igual había que ir a centros como institutos o así, Vamos, para vamos. que, claro, ¿sabes? Entonces nada, gracias, sobre todo eso. A vosotros. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia.